En 7 segundos, una familia perfecta se convirtió en polvo. Pero quédate, porque 7 años después, pasó algo que 11 millones ya lloraron, y que los médicos grabaron en vídeo, porque no tienen explicación. El sol de aquella mañana de sábado se colaba por las ventanas de la cocina como si quisiera quedarse para siempre. Javier sorbía su café negro mientras veía a Mateo, de 10 años, y a Lucía, de 7, pelearse por quién elegiría la película de la tarde. Elena reía mientras ponía los platos con pan tostado y mermelada de fresa, la favorita de los niños. Era una escena tan perfecta que parecía sacada de esas propagandas que nadie cree que existan en la vida real. Javier era arquitecto, tenía un buen trabajo, una casa en las afueras con jardín grande, y una familia que era su mundo entero. Los fines de semana eran sagrados. Excursiones al lago, partidos de fútbol improvisados, noches de películas con palomitas regadas por todo el sofá. Ese día tenían planeado ir al lago cercano, ese lugar especial donde celebraban los pequeños triunfos. Mateo estaba loco por estrenar su nueva caña de pescar, regalo adelantado de cumpleaños, y Lucía solo quería recoger flores silvestres para hacer un ramo gigante para su mamá. La cesta de picnic ya estaba lista junto a la puerta. Elena le pasó un brazo por la cintura a Javier y le susurró al oído: «A veces siento que podría vivir dentro de este momento para siempre». Él sonrió con esa sonrisa que solo ella conocía, la que decía «te amo», sin palabras. Ninguno imaginaba que esas serían las últimas palabras normales que cruzarían sus labios. Se despidieron de la casa con la misma despreocupación de siempre, cantando canciones infantiles en el carro mientras la radio sonaba de fondo. Javier manejaba con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de Elena. Los niños reían en el asiento trasero. Fue un instante, un parpadeo, un destello metálico a la izquierda, el chirrido de llantas que perfora los oídos, el impacto brutal que hace crujir todo el cuerpo. Cuando Javier abrió los ojos, el mundo era blanco y olía a desinfectante. El pitido constante de una máquina era lo único que rompía el silencio. Intentó moverse, gritar, pero su cuerpo no respondía. Vio el rostro pálido de Elena con los ojos cerrados, y después todo se volvió negro otra vez. Despertó de nuevo, y una enfermera lloraba al pie de su cama. El médico entró con la cara que nadie quiere ver nunca. «Señor Javier, hubo un accidente muy grave. Su esposa Elena está estable pero en coma. Lo siento muchísimo. Sus hijos Mateo y Lucía no sobrevivieron al impacto». Las palabras cayeron como plomo. Javier dejó de respirar por un segundo. El pitido de la máquina se volvió ensordecedor. En ese instante dejó de ser padre, dejó de ser esposo, dejó de ser persona. Se convirtió en un cascarón vacío que respiraba por inercia. El entierro fue bajo una lluvia que parecía no tener fin. 2 cajitas blancas tan pequeñas que dolían mirarlas. Elena, aún sedada, ni siquiera pudo despedirse. Javier sostuvo un osito de peluche en cada mano mientras la tierra caía sobre sus hijos. «Los enterré con 10 y 7 años. Y conmigo enterré las ganas de seguir viviendo», pensó mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia. El sol de aquella mañana de sábado se colaba por las ventanas de la cocina como si quisiera quedarse para siempre. Javier sorbía su café negro mientras veía a Mateo, de 10 años, y a Lucía, de 7, pelearse por quién elegiría la película de la tarde. Elena reía mientras ponía los platos con pan tostado y mermelada de fresa, la favorita de los niños. Era una escena tan perfecta que parecía sacada de esas propagandas que nadie cree que existan en la vida real. Javier era arquitecto, tenía un buen trabajo, una casa en las afueras con jardín grande y una familia que era su mundo entero. Los fines de semana eran sagrados, excursiones al lago, partidos de fútbol improvisados, noches de películas con palomitas regadas por todo el sofá. Ese día tenían planeado ir al lago cercano, ese lugar especial donde celebraban los pequeños triunfos. Mateo estaba loco por estrenar su nueva caña de pescar, regalo adelantado de cumpleaños. Y Lucía solo quería recoger flores silvestres para hacer un ramo gigante para su mamá. La cesta de picnic ya estaba lista junto a la puerta. Elena le pasó un brazo por la cintura a Javier y le susurró al oído:
A veces siento que podría vivir dentro de este momento para siempre. Él sonrió con esa sonrisa que solo ella conocía, la que decía, te amo, sin palabras. Ninguno imaginaba que esas serían las últimas palabras normales que cruzarían sus labios. Se despidieron de la casa con la misma despreocupación de siempre, cantando canciones infantiles en el carro, mientras la radio sonaba de fondo. Javier manejaba con una mano en el volante y la otra entrelazada con la de Elena. Los niños reían en el asiento trasero. Fue un instante, un parpadeo, un destello metálico a la izquierda. El chirrido de llantas que perfora los oídos, el impacto brutal que hace crujir todo el cuerpo. Cuando Javier abrió los ojos, el mundo era blanco y olía a desinfectante. El pitido constante de una máquina era lo único que rompía el silencio. Intentó moverse, gritar, pero su cuerpo no respondía. Vio el rostro pálido de Elena con los ojos cerrados, y después todo se volvió negro otra vez. Despertó de nuevo y una enfermera lloraba al pie de su cama. El médico entró con la cara que nadie quiere ver nunca. Señor Javier, hubo un accidente muy grave. Su esposa Elena está estable pero en coma. Lo siento muchísimo. Sus hijos Mateo y Lucía no sobrevivieron al impacto. Las palabras cayeron como plomo. Javier dejó de respirar por un segundo. El pitido de la máquina se volvió ensordecedor. En ese instante dejó de ser padre, dejó de ser esposo, dejó de ser persona. Se convirtió en un cascarón vacío que respiraba por inercia. El entierro fue bajo una lluvia que parecía no tener fin. 2 cajitas blancas tan pequeñas que dolían mirarlas. Elena, aún sedada, ni siquiera pudo despedirse. Javier sostuvo un osito de peluche en cada mano, mientras la tierra caía sobre sus hijos. Los enterré con 17 años, y conmigo enterré las ganas de seguir viviendo, pensó mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Cuando Elena despertó del coma 3 semanas después, la casa ya no era un hogar. Era un mausoleo. Cada rincón gritaba los nombres de Mateo y Lucía. La pelota de fútbol seguía en el jardín, esperando una patada que nunca llegaría. Los dibujos de Lucía con soles sonrientes estaban pegados en la heladera como si nada hubiera pasado. Javier y Elena cruzaron el umbral como extraños, como fantasmas que compartían la misma tumba. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. Javier dejó de ir al trabajo. Los planos que antes lo apasionaban, ahora le parecían ridículos. Pasaba horas sentado en el sofá, mirando un punto fijo en la pared, repitiendo mentalmente cada segundo del accidente. ¿Y si hubiera salido 5 minutos antes? ¿Y si hubiera tomado la otra carretera? ¿Y si hubiera frenado un segundo antes? La culpa era una serpiente que se enroscaba en su pecho y apretaba cada vez más fuerte. Elena, en cambio, reaccionó de forma distinta. Empezó a guardar meticulosamente todas las pertenencias de los niños. Doblaba la ropa con manos temblorosas. Guardaba los juguetes en cajas etiquetadas con su caligrafía perfecta y las apilaba en el desván. Era su forma de poner orden en el caos, de proteger los recuerdos del olvido. Pero cada caja que cerraba era como cerrar una parte de su propio corazón. La comunicación entre ellos se rompió por completo. Dormían en la misma cama, pero un abismo de silencio los separaba. Las palabras de consuelo sonaban vacías, falsas. Javier veía la actividad de Elena como una traición, como si estuviera borrando a sus hijos. Elena veía la inacción de Javier como una rendición, como si él hubiera abandonado lo poco que les quedaba, el uno al otro. Las acusaciones no dichas envenenaban el aire. Los días se convirtieron en una sucesión monótona de amaneceres grises y noches interminables. Javier dejó de afeitarse. Descuidó su aspecto, y la casa comenzó a acumular polvo. Cada mañana se despertaba con la esperanza fugaz de que todo hubiera sido un sueño, solo para ser golpeado de nuevo por la brutalidad de la realidad. La pérdida no disminuía, simplemente cambiaba de forma, convirtiéndose en una ira fría que se asentaba en el fondo de su pecho. Elena, por su parte, buscó refugio en una rutina rígida y obsesiva. Limpiaba la casa sin cesar, reorganizaba los muebles y se ocupaba del jardín con una dedicación febril. Era una forma de mantener la mente ocupada, de no dejar espacio para los pensamientos que la atormentaban. Pero la actividad frenética no podía llenar el vacío. Por la noche, Javier la oía llorar en silencio en el otro lado de la cama. Sus diferentes formas de afrontar el duelo los alejaban cada vez más.
Javier veía la actividad de Elena como una traición, como si estuviera intentando borrar las huellas de sus hijos. Elena veía la inacción de Javier como una prueba de que se había rendido. El amor que una vez los había unido ahora estaba sepultado bajo capas de dolor, culpa y malentendidos. Se habían convertido en dos extraños compartiendo una tragedia, incapaces de encontrar el camino de regreso, el uno al otro. Pasaron 3 años. 3 años que se sintieron como 30. La pena aguda se había convertido en una melancolía crónica, una capa de ceniza que cubría todo. Javier había perdido tanto peso que su ropa le colgaba como si fuera de otra persona. En su mirada se había instalado una tristeza permanente que asustaba a quien se atrevía a mirarlo a los ojos. Un día, por una cuestión burocrática del seguro, Javier subió al desván buscando unos papeles viejos. Tropezó con una de las cajas que Elena había sellado con cinta. La etiqueta decía con letra perfecta: Proyectos de Mateo. Algo dentro de él se removió. Con manos temblorosas levantó la tapa y el olor a lápices de colores y papel lo golpeó como un puñetazo. Dentro había cuadernos escolares, dibujos y una maqueta a medio terminar. Una casa del árbol. Recordó perfectamente esas tardes en las que Mateo lo arrastraba al jardín con sus ideas locas. Papá, va a ser la más grande del barrio, con puente levadizo y todo. En la primera página del cuaderno, con letra infantil pero decidida, Mateo había escrito: La casa del árbol para papá, mamá, Lucía y yo. Para contar historias. Javier se sentó en el suelo polvoriento del desván con la maqueta en el regazo. Por primera vez en 3 años lloró de verdad, no el llanto seco y silencioso de todos los días, sino un llanto que venía desde las entrañas, que sacudía todo su cuerpo. Lloró por sus hijos, por su esposa, por el hombre que había sido. Pero entre esas lágrimas, algo empezó a germinar. La idea de terminar lo que Mateo había empezado. Al principio la idea le pareció una locura. ¿Construir una casa del árbol para niños que ya no estaban? Sería como construir un monumento a su propio fracaso. Pero la frase «para contar historias» se le clavó en la cabeza como un clavo. Durante semanas la maqueta permaneció en su mesa de trabajo, cubierta de polvo. La miraba todos los días, luchando entre la apatía que lo había consumido y ese impulso nuevo y frágil. Finalmente, una mañana de martes, algo se rompió dentro de él. Se levantó antes del amanecer, fue al cobertizo del jardín y abrió la puerta por primera vez en años. Las herramientas estaban oxidadas, cubiertas de telarañas. Limpió el martillo, eligió los primeros clavos y seleccionó tablones de madera vieja. No se lo dijo a Elena. Era algo que sentía que debía empezar solo. El primer martillazo resonó en el silencio del jardín como un disparo. Fue torpe, inseguro, pero real. Con cada clavo que hundía en la madera, Javier sentía que estaba reconectando con una parte de sí mismo que creía muerta. El trabajo físico era agotador, pero también liberador. El sudor en su frente era una sensación nueva, una prueba tangible de que seguía vivo. No estaba construyendo solo una casa del árbol, estaba construyendo un puente hacia su hijo. Cada tabla era un paso fuera del abismo. Cada viga era un intento de sacar la cabeza del agua en la que se había ahogado durante 3 años. Trabajaba desde el amanecer hasta que la luz se iba, absorto en la tarea. El cansancio físico le permitía dormir unas pocas horas sin pesadillas. Elena lo observaba desde la ventana de la cocina. Al principio sintió pánico. Pensó que Javier estaba desmantelando los últimos restos de sus hijos. Pero cuando vio la maqueta de Mateo sobre el banco de trabajo, entendió. No estaba destruyendo, estaba creando. Esa revelación la dejó sin aliento, suspendida entre la esperanza y el miedo más grande de su vida. Durante semanas mantuvo la distancia. Se convirtió en espectadora silenciosa del renacimiento de su marido. Veía cómo la apatía desaparecía de su rostro, cómo sus manos, antes inertes, ahora manejaban la sierra con seguridad. Cada día dejaba una jarra de agua fría en el porche sin decir nada. Era su forma de participar sin invadir, un gesto pequeño pero cargado de anhelo. Una tarde Javier se tomó un descanso sentado en el césped. Elena salió con 2 tazas de té. Se sentó a su lado sin pedir permiso. Durante un minuto eterno ninguno habló. Solo miraron la estructura que ya empezaba a parecerse a algo vivo. Elena rompió el silencio con voz apenas audible.
Es preciosa, Javier. A Mateo le habría encantado. No era reproche, era amor puro. Javier se giró y por primera vez en años vio a su esposa de verdad. Vio las ojeras, las arrugas nuevas, pero también el brillo de la mujer de la que se enamoró. Él la diseñó, respondió con voz ronca. Quería que fuera un lugar para contar historias. Le habló del cuaderno, de los dibujos, de la ilusión de Mateo. Mientras hablaba, sentía que estaba abriendo una puerta que había mantenido cerrada con candado. No fue una conversación larga, pero fue un comienzo. Las palabras torpes empezaron a tejer un puente sobre el abismo. Esa tarde bajo el roble no resolvieron nada, pero algo cambió para siempre. Dejaron de ser dos extraños y volvieron a ser, aunque fuera por un instante, Javier y Elena. Al día siguiente, Elena apareció en el jardín con un bote de pintura azul intenso, el color favorito de Lucía. Pensé que a ella le gustaría que tuviera flores pintadas en las paredes, dijo con voz temblorosa pero firme. Javier la miró y supo que el proyecto ya no era solo suyo, era de los dos. Empezaron a trabajar juntos como si nunca hubieran estado separados. Javier se encargaba de la carpintería pesada, Elena lijaba la madera y pintaba con una precisión que solo una madre que conoce cada detalle de sus hijos puede tener. No hablaban mucho, pero ya no era necesario. La comunicación fluía en los gestos, un martillo pasado en el momento exacto, una brocha limpia ofrecida sin palabras, una sonrisa cuando una pieza encajaba perfecto. Mientras pintaban y clavaban, empezaron a hablar de los niños. Al principio eran recuerdos dolorosos, como sacar astillas clavadas. Pero poco a poco salieron las anécdotas divertidas. Cuando Mateo intentó cocinar una torta y llenó la cocina de harina. Cuando Lucía se disfrazó de princesa y obligó a Javier a ser su caballo durante 3 horas. Cada recuerdo compartido era como quitar una capa de polvo de una joya preciosa. La casa del árbol dejó de ser un memorial y se convirtió en una celebración. Elena pintó girasoles gigantes en las paredes interiores y pequeñas mariquitas en el marco de la ventana. Detalles que Lucía habría aplaudido con sus manitas. Javier talló las iniciales de toda la familia en el poste de la entrada, uniendo pasado y presente. Estaban infundiendo amor en cada pincelada, en cada clavo. Cuando terminaron era una obra de arte nacida del dolor más profundo. Tenía un pequeño porche con mecedora, ventanas con cortinas a cuadros y un techo de tejas de madera. Dentro había cojines y una estantería con los cuentos favoritos de los niños. Era perfecta, pero estaba vacía. Se sentaron en el porche en silencio, sintiendo orgullo y una punzada que nunca se iría. Los vecinos empezaron a acercarse. Primero fue Carmen, la abuela de Leo, un niño que siempre jugaba solo en la calle. Es la cosa más bonita que he visto en años. Mi nieto estaría encantado de verla por dentro. Javier y Elena se miraron. Habían construido un santuario privado. La idea de compartirlo les pareció una traición al principio, pero al ver la carita de Leo asomándose tímidamente, algo se ablandó. Con un asentimiento de Elena, Javier invitó al niño a subir. Los ojos de Leo se abrieron como platos al ver los girasoles pintados. Tocó las paredes con reverencia y se sentó en los cojines como si hubiera encontrado un reino mágico. En ese momento la casa dejó de estar vacía. Se llenó con la risa de un niño vivo. Esa tarde entendieron algo que cambiaría todo. La casa del árbol no tenía que ser solo para recordar lo que perdieron. Podía ser para compartir lo que sus hijos les habían dado. La capacidad de ver el mundo con ojos de niño. La puerta que abrieron para Leo fue la puerta que se abrió para ellos mismos. La noticia corrió como pólvora por el barrio. Al principio eran 2 o 3 niños los fines de semana, luego 10, luego 20. Javier y Elena pusieron una regla sencilla. La casa del árbol estaba abierta para todos, pero era un lugar tranquilo, solo para leer, dibujar y contar historias. Querían honrar exactamente lo que Mateo había escrito en su cuaderno. Los sábados el jardín, antes muerto, se llenaba de susurros y risas contenidas. Los niños se turnaban para subir por la escalera de cuerda. Javier o Elena se sentaban con ellos y leían en voz alta los mismos cuentos que una vez leyeron a sus hijos. Ver las caritas iluminadas por las aventuras de dragones y princesas era una mezcla extraña de alegría y puñalada en el pecho. Pronto los padres también se quedaban. Al principio saludos tímidos, luego conversaciones más largas.
Descubrieron que muchos cargaban sus propias cruces. Una madre con cáncer, un padre sin trabajo, una abuela que acababa de perder a su esposo. La casa del árbol se convirtió en un refugio para adultos también. Compartían café en el porche mientras los niños jugaban arriba. Un día llegó Ricardo, psicólogo infantil y papá de 2 niñas que ya eran asiduas. Lo que han creado aquí es más que una casa de juegos, les dijo. Es un espacio seguro de terapia no estructurada. He visto niños tímidos volverse sociables, niños con problemas en casa encontrar paz. Esto cura sin que se den cuenta. Sus palabras cayeron como semilla en tierra fértil. Esa noche Javier y Elena no pudieron dormir. ¿Y si pudieran hacer algo más grande? Un lugar no solo para su jardín, sino para toda la ciudad. La idea los asustaba y los emocionaba al mismo tiempo. Empezaron a investigar. Centros comunitarios, terapia artística, bibliotecas infantiles. Descubrieron que en su ciudad faltaban espacios gratuitos para familias que lo habían perdido todo. Dibujaron planos en la mesa de la cocina hasta las 3 de la mañana, como cuando eran recién casados. Usaron las habilidades de arquitecto de Javier y el ojo para los detalles de Elena. El miedo era gigante. ¿Y si fallaban? ¿Y si no eran suficientes? Pero cada vez que miraban por la ventana y veían la casa del árbol llena de niños, recordaban por qué lo hacían. El primer paso fue el más duro: vender la casa familiar. Era el único hogar que Mateo y Lucía habían conocido. Cada rincón tenía sus huellas. Lloraron como el primer día cuando firmaron los papeles. Pero con el dinero compraron un local abandonado en el centro. Estaba hecho pedazos, pero tenía potencial. Con ayuda de Ricardo y los padres del barrio, formaron la fundación El Roble de las Historias. Los primeros meses fueron de trabajo brutal. Madrugaban a las 5 para limpiar escombros, pintar paredes, levantar estanterías. Los vecinos que antes solo saludaban ahora, llegaban con martillos y latas de pintura. Un electricista arregló la luz gratis. Una carpintera donó madera reciclada. Una señora mayor trajo plantas de su propio jardín. Todos querían ser parte de algo que devolvía vida. El local se transformó poco a poco. Una sala grande con cojines de colores para leer en voz alta. Un rincón de arte con mesas bajas y crayones que nunca se acababan. Un pequeño escenario de madera donde los niños podían contar sus propias historias. En la entrada colgaron un cartel pintado a mano: El Roble de las Historias. Aquí nadie está solo. La inauguración fue un sábado de sol. 100 personas llenaron el lugar. Niños corriendo, padres llorando de emoción, abuelos sentados en sillas prestadas. Javier y Elena cortaron la cinta con manos temblorosas. Cuando los primeros niños subieron al escenario a contar su cuento favorito, Elena se tapó la boca para no sollozar fuerte. Mateo y Lucía estaban ahí, en cada risa, en cada aplauso. La fundación creció rápido. Los psicólogos del barrio empezaron a derivar casos difíciles. Niños que habían perdido un padre, madres solteras agotadas, adolescentes que no hablaban con nadie. El Roble se convirtió en refugio oficial. Los fines de semana había talleres gratuitos de teatro, de dibujo terapéutico, de escritura de cuentos. Los viernes por la noche era Noche de Padres. Adultos que por primera vez hablaban de su dolor sin vergüenza. Una tarde llegó una carta anónima en un sobre crema sin remitente. Elena la abrió temblando. Era de una mujer que había observado su jardín durante años desde la ventana de enfrente. Contaba que en su peor depresión, ver a Elena plantar flores día tras día le había salvado la vida. Ustedes no saben cuántas personas sanaron mirando su dolor transformarse en belleza. Elena lloró tanto que mojó el papel. Esa carta fue el empujón final. Decidieron abrir también un jardín comunitario detrás del local. Sembraron hortalizas para donar a comedores sociales, flores medicinales, un rincón de mariposas para los niños con autismo. El proyecto se llamó Semillas de Esperanza, y pronto otras ciudades pedían el modelo. Periodistas locales vinieron, luego nacionales. La historia de Javier y Elena salió en televisión. La pareja que convirtió la muerte de sus hijos en vida para miles. 10 años después del accidente, Semillas de Esperanza ya no era un local. Era un parque entero de 3 hectáreas en las afueras. Tenía huertos que alimentaban a 5 comedores sociales. Un invernadero terapéutico para niños con cáncer. Un anfiteatro de madera donde cada sábado cientos de personas escuchaban historias reales, contadas por quienes las vivieron.
El viejo roble del jardín original fue trasplantado al centro y ahora sostiene la casa del árbol más grande que nadie había visto. Javier y Elena ya no eran los fantasmas de antes. Javier volvió a diseñar, pero ahora solo proyectos sociales, escuelas rurales, refugios para madres solteras, bibliotecas comunitarias. Elena se convirtió en terapeuta hortícola certificada y da clases en universidades. Los dos viajan por Latinoamérica replicando el modelo. Donde llegan, brotan jardines que curan. Una mañana de sábado, 10 años exactos después del accidente, Elena caminaba por el parque supervisando la siembra de nuevos girasoles, cuando una joven de unos 25 años se le acercó tímida. «¿Elena?», dijo con voz temblorosa. «Soy Sofía. Fui yo quien te escribió la carta anónima hace 7 años». Elena se quedó helada. La abrazó tan fuerte que casi la levanta del suelo. Sofía contó todo. Adolescente depresiva, ventana frente al jardín, meses viendo a Elena plantar flores mientras ella pensaba en quitarse la vida. «Tú fuiste mi faro. Verte luchar me dio fuerzas para pedir ayuda». Hoy Sofía es psicóloga infantil y dirige el área de terapia del parque. «Vine a devolver lo que me diste sin saberlo», dijo con lágrimas. Esa misma tarde, organizaron la celebración del 10º aniversario. No fue un acto luctuoso. Fue una fiesta. Cientos de personas llenaron el anfiteatro. Niños con camisetas que decían, «Yo soy semilla de esperanza». Padres que antes no hablaban y ahora se abrazaban. Un músico local tocaba guitarra mientras todos comían verduras cosechadas esa misma mañana. Javier subió al escenario con el cuaderno original de Mateo en la mano. Lo abrió en la página donde su hijo había escrito «para contar historias» y leyó en voz alta. Mateo tenía razón. Este lugar es para contar historias. Pero ya no solo las de dragones y princesas, sino las historias de todos ustedes que convirtieron su dolor en amor. Elena cerró el acto con una frase que ahora está tallada en la entrada del parque. El amor no murió aquel día en la carretera, solo cambió de forma. Se hizo raíz, se hizo hoja, se hizo abrazo para miles. Hoy, cuando alguien pregunta a Javier y Elena si alguna vez superaron la muerte de sus hijos, ellos responden lo mismo. No se supera, se transforma. El dolor sigue ahí, como una cicatriz que late cuando llueve, pero ya no los ahoga. Se convirtió en el motor que mueve todo un movimiento continental de jardines terapéuticos, que hoy llevan el nombre de Mateo y Lucía en 10 países. En el centro del parque principal hay un mural gigante hecho por cientos de niños. 2 siluetas pequeñas, una de 10 y otra de 7 años, con alas de mariposas hechas de semillas. Debajo, en letras doradas, dice: «Gracias por enseñarnos a volar, aunque ya no estén aquí». Cada 9 de noviembre, día del accidente, el parque se llena de globos blancos que los niños sueltan al cielo, mientras gritan al unísono: «Gracias, Mateo. Gracias, Lucía». Y en algún lugar del viento, Javier y Elena juran que escuchan las risas de sus hijos respondiendo. Ellos ya no viven en la casa donde todo pasó. La vendieron hace años. Ahora viven en una casita pequeña al lado del parque, con una puerta que nunca se cierra. Cualquier niño que llegue después de las 8 de la noche sabe que ahí encontrará cena caliente y alguien que lo escuche sin juzgar. Y cuando la noche cae y el parque se queda en silencio, Javier sube solo a la casa del árbol original. La primera, la que empezó todo. Se sienta en el mismo rincón donde Mateo quería poner el trono del rey contador de historias. Saca el cuaderno viejo, ya gastado de tanto abrirlo, y lee en voz alta una nueva historia que algún niño dejó esa semana. Y llora, pero esta vez llora sonriendo, porque entendió que sus hijos nunca se fueron. Viven en cada semilla que germina, en cada abrazo que se da entre desconocidos que se volvieron familia, en cada persona que entra rota y sale con un poquito más de luz. Mateo y Lucía no murieron aquel día. Se convirtieron en millones de raíces que sostienen a miles de almas. Y tú, sí, tú que llegaste hasta aquí con el corazón hecho pedazos, tú también llevas una semilla. Tal vez hoy no veas nada más que tierra seca y dolor. Pero si la riegas con una lágrima, con una acción, con un poquito de amor compartido, esa semilla va a crecer. Y un día vas a mirar atrás y vas a entender que tu peor día fue el comienzo de tu mayor legado. Así que hazlo ahora mismo. Comenta abajo el minuto que más te rompió el alma.
Comparte este video con esa persona que hoy necesita saber que no está sola. Activa la campanita porque la historia Nubla 2 sale en 72 horas. Y te juro que es todavía más fuerte. Porque aquí no contamos cuentos. Contamos vidas que se rompieron y volvieron a nacer más grandes. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, el amor nunca muere, solo cambia de forma. Y a veces, se convierte en jardín.